Muy bien, damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta tarde de Santo Sábado y a la corte celestial y también a los ángeles que nos acompañan en este momento de poder compartir algo importante de que el Señor quiere que aprendamos en su palabra. Vamos a orar para que Dios nos ilumine. Señor, danos la sabiduría divina para entender su palabra y guardarla en nuestro corazón. Guíanos a ser fieles y amarte de corazón. Perdona nuestros pecados y bendice la audiencia, para que al escuchar tu palabra te vean a ti y no a mí, y sepa que lo que yo hablo es porque está sustentado a la ley y al testimonio. Guíame a ser fiel y a permanecer fiel, aunque se desplomen los cielos. En Jesús, amén y amén. Muy bien, damos nuevamente la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solo a ellos merecen toda honra y toda gloria, porque ¿qué haríamos nosotros sin la ayuda de Dios? Sin la ayuda del Padre, sin la ayuda del Espíritu Santo. Nada, no seríamos nadie en la vida. ¿Qué haríamos sin la ayuda de los ángeles, ministros de Dios, que predican este evangelio de sustento propio a toda nación, pueblo, tribu? Y son los que llevan las órdenes del cielo, las órdenes del soberano, las órdenes de Dios, las acatan los ángeles. Y los ángeles son un poquito menor que nosotros. Así que un día no muy lejano vamos a llegar a tener esa misma oportunidad, el nivel de los ángeles, si aquí nos preparamos, si aquí nos apartamos, si aquí permitimos que el sello de Dios sea puesto sobre nosotros, en nuestra frente, en nuestra mano. Si permitimos que el sello de Dios sea puesto acá en la frente y no nos dejamos engañar por la marca de la bestia en la mano, pues estaremos con el Señor para siempre. Pero tenemos que apartarnos del pecado. Apocalipsis 18, del 1 al 4, el Señor nos invita a salir de Babilonia. ¿Qué es salir de Babilonia? Algunos se preguntan, bueno, ¿y cómo hago yo para salir de Babilonia? Salir de Babilonia es apartarse del pecado. Salir de Babilonia no es como muchas personas piensan, que es salir de una iglesia a otra. Es salir del pecado, es salir del error, de la mentira, del engaño, de la fornicación, de la lascivia, de la mentira. Es salir del retardo, del pecado. Es apartar a Satanás de nuestra vida. Es apartar toda malicia en nuestro corazón. Es permitirle al Señor Jesús que entre en nuestra vida, en nuestro corazón, nos ayude. Eso es salir de Babilonia. Y eso es lo que muchos, miles y millones no entienden. Y piensan que fue salir de una iglesia a otra y hacer parte de una iglesia. Y pensaron que esa era la solución. Algunos otros participaron de movimientos de independencia, de no volver más a una iglesia en la cual se sintieron defraudados, se sintieron engañados en medio de una verdad. Veían que muchas mentiras iban una tras otra. Y pensaron que saliéndose de una iglesia a otra era la solución, pero eso no es lo que manda Apocalipsis 18, del 1 al 4. Cuando el Señor nos está diciendo, salid pueblo mío de Babilonia, está diciendo, sálgase de la vía salvaje, sálgase de ser renuente a mi voz, sálgase de sus ideas, sálgase de la teoría, sálgase de la ciencia, sálgase de creer tanto en la gente, de creer en los pastores, en ministros, en médicos, más que mí, dice el Señor. Sálgase de las tradiciones de hombres, de las costumbres del mundo, de las modas del mundo, de los sentimientos del mundo que nos lleva a celebrar cumpleaños, nos lleva a las emociones, unas emociones que no son controladas por el Espíritu Santo. A esa es la invitación que hace la palabra de Dios. Salid, pueblo mío, de Babilonia. Muchos piensan que como no toman, como no matan, entonces están bien. Pero Babilonia significa mucho más que eso. Y es cuando usted está comiendo lo que Dios le ha dicho que no coma. Cuando usted viste como el mundo viste, cuando usted come con el mundo. Cuando usted come la comida del reino, significa solamente bagre, ni solamente cerdo. Significa todo alimento que le brinde el gobierno. Todo alimento que no tenga la etiqueta del cielo, el sello del cielo. Eso es lo que el Señor nos invita, a salir, pueblo mío, de Babilonia. Desde Bucaramanga le hablamos a nuestros hermanos, amigos,
a cualquier persona que escuche este mensaje, sepa que si hay pregoneros de justicia, que si hay hombres de Dios pregonando lo que es real, sin ninguna tecnología humana, sin ninguna ciencia del mundo. Cuando me estoy refiriendo a tecnología humana, me estoy refiriendo a las tradiciones humanas, a la ciencia humana, a las costumbres del mundo. Si hay siervos de Dios que se presentan ante el altar de Dios con sinceridad, pregonando estas verdades eternas para llevarlas muy pronto a otros que no las conocen. Pero nadie puede estar preparado si no va a Jesús primero. Si no le pide al Señor Jesús un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, que le dé arrepentimiento de corazón para que el Señor le pueda enviar al Espíritu Santo para que lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Así que es importante poder nosotros entender que solo en Cristo Jesús hay solución. Pero ir a Cristo Jesús, creerle a Cristo Jesús, creerle a su palabra, es obedecer. Esa es la fe por la cual vivo. Es pedirle al Señor fe y valor, fortaleza. Ayúdame, Señor, a no traicionar las verdades. Ayúdame a ser ese Lutero, ese apóstol Pablo. Ayúdame a ser como Juan. Ayúdame a ser como Moisés, como Elías. Hombres de fe, hombres de confianza. Hombres que no se compren ni se vendan. Hombres que sean sinceros y honrados como la brújula al polo. Eso es lo que tú y yo tenemos que pedirle, pastores, ministros, hermanos. No traicionen la verdad. No cambien la verdad por un carro último modelo. No cambien la verdad por 10 fincas. No cambien la verdad por restaurantes veganos. No cambien la verdad por una pensión. No cambien la verdad por tener un cargo en tu iglesia. No cambien la verdad por ganarse unos centavos para pisotear la ley de Dios y hablar de negocio los sábados. Hablar de parte social en la iglesia sin dar las especificaciones. ¿Qué es ser social? Jesús fue social. A Jesús lo invitaron a almorzar. Lo invitaron a la casa de Lázaro. Lo invitaron a la casa de Zaqueo. Lo invitaron a la casa de Jairo. Y en muchas casas lo invitaron al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, allí él mismo hacía el alimento vegano y compartía. Quiere decir que el Señor no se iba improvisto a una parte donde él sabía que no iba a haber el medio para su alimentación. Y muchas veces el Señor iba y muchas veces no tenía el alimento, pero eso no le preocupaba al soberano. Le preocupaba era que el ser humano lo conociera, que aceptara el mensaje, aceptara el llamado. Muchos van a muchas diferentes partes, a muchos lugares, de aquí para allá, buscando almas, pero almas medio convertidas. Como él está medio convertido, pues las almas que busca también medio convertidas. Y esas almas que llegan a la iglesia medio convertidas, sin instrucción bíblica, sin bases bíblicas, sin tener a la ley al testimonio, sin haberle enseñado, sin haberle doctrinado bien, y la persona haya creído verdaderamente, esas personas, entonces como no están doctrinadas, no están cimentadas en la verdad, entonces empiezan a rechazar la Biblia y el espíritu de profecía. Con su vivir, con su forma de vivir, su forma de actuar, su indolencia. Su negligencia lo demuestra, aunque con boca diga que aman a Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchos han sido aceptados en la iglesia adventista del séptimo día, bautizados, abogados, jueces, magistrados, diputados, personas de la corte, personas como gobernantes, alcaldes, concejales y muchos líderes y muchas personas funcionarias públicas de procuraduría, registradurías, han sido aceptadas en la iglesia adventista o en muchas iglesias, pero que no han cambiado su corazón. Siguen con pecados guardados, siguen con indolencia, siguen con pecados que se ven los frutos. No han abandonado el pecado, no han abandonado a Satanás, por eso lo defienden. Y muchos de estos personajes han cambiado de iglesia a iglesia, así como cambian de partido a partido. Ejemplo, un partido verde a un partido amarillo, de un partido rojo a uno verde, del partido liberal al partido conservador. Muchos pasan de aquí para allá y así han hecho hoy con la religión. Muchos se cambian de iglesias como si fuera una empresa y está de moda pasarse uno de una iglesia a otra, y la gente donde se sienta cómoda, donde no le tengan que
decir nada de sus pecados, donde no le corrían sus pecados, donde no le condenen sus pecados, sus costumbres, sus mañas, las modas del mundo, allí se amañan las personas porque la verdad no la aman. Aman la mentira, aman el error, aman el pecado, aman a Satanás. Por esa razón es que cuando llegan estas verdades no las acepta, no está dispuesto a cambiar, no está dispuesto a abandonar las costumbres de la mamá, las tradiciones de mamá, de papá, los genes que un día recibieron de padre y madre, costumbres, no están dispuestos a cambiar las costumbres de iglesia, costumbres de pastores, costumbres de ministros, costumbres de los médicos, las costumbres del mundo. Nadie quiere abandonar las costumbres, nadie quiere abandonar las tradiciones, no están dispuestos a abandonarlas todas. Algunos han abandonado unas, pero otras no quieren abandonarlas. Y han abandonado unas para reemplazarlas por otras en su vida, en su diario vivir. Quiere decir que lo que hicieron fue algunos cambios, algunas estrategias. Cambio el vino, pero meto el fútbol, el fuego de azar, parqués. Y entonces parqués cristianos con versículos de memoria cristiano, naipe cristiano. Están cambiando una cosa con otra. No saben diferenciar entre lo común y lo santo. Muchos han cambiado de un día a otro. Han cambiado el sábado para guardar el domingo, otros han cambiado de guardar el sábado, pero solamente de cerrar las puertas, pero no le cierran las puertas a la mente. Siguen hablando de negocios en sus iglesias, siguen hablando de participar, de paseos, hablando de parte social, pero una parte social sin Cristo, solamente porque hablan de Cristo, pero comiendo y bebiendo como el mundo, como en los días de Sodoma y Gomorra. Eso no es cristianismo, eso no es una conversión, eso es un engaño. Se han bautizado la gente por bautizar. El pastor debe tener cuidado de cualquier dominación, debe tener mucho cuidado con el que bautiza. Pero si él está mal convertido y también fue bautizado, sí, pues así va a bautizar. ¿Cuánto diezmo y ofrenda se invierte mal bautizando personas sin conversión? Hoy están mal todas las iglesias, todas, así lo dice la Biblia, así lo dice Romanos 6. Porque no han abandonado el pecado, siguen con el pecado y eso es lo que trae guerra, eso es lo que trae división, eso es lo que hace que los que hoy gobiernan las iglesias se sientan con mucha potestad para juzgar al justo, disciplinar al que vive la palabra de Dios, perseguir al que vive la palabra de Dios, pero no persiguen las modas, no persiguen a la hermana que se pinta, a la hermana que se pone zapatillas, la que pone braque, la que se pinta el pelo, la que se plancha el pelo, la que se corta el pelo. O el hermano que se pinta el bigote, o el hermano que se pinta el pelo, o que se peluquea como un varón del mundo y no un varón de Dios. Porque un varón de Dios hace de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy estamos viendo las cosas muy distintas a las que hace 2000 años eran. Pero el Señor lo había dicho, que para los últimos tiempos el enemigo iba a estar en las iglesias. Y el Señor lo había dicho a las 7 iglesias. Ustedes miran Apocalipsis. El Señor habla a las 7 iglesias. Y cada una tenía un problema. Y la Odisea era orgullosa. Y el Señor le aconseja que comprara el colirio, que era símbolo del Espíritu Santo, la pureza, la santidad. Que vistiera las vestiduras blancas y que fueran a Él. ¿Hay solución? Sí hay solución. Lo que pasa es que usted y yo tenemos que apartarnos del pecado. ¿Cómo nos atrevemos a tomar un bautizo sin preparación? Bautizando a niños de 7 años, 8 años, que porque el niño quiere, pero el niño está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Sus padres viven en santidad. Sus padres están velando sobre sus hijos para que no pequen, no profanen el sábado, ni fueguen ni para arriba ni para abajo dentro de las iglesias. Las personas que se han bautizado están preparadas para abandonar el mundo, abandonar el pecado y abandonar a Satanás, o se han bautizado con Satanás también y entonces pensamos que es Cristo Jesús. Hoy hay mucho reavivamiento y reformas, pero espurios por encima de llenar las iglesias. No importa más sino llenarlas, pero al Señor no le importa iglesias llenas, al Señor le importa poquitos, pero que lo honren, lo glorifiquen, lo respeten, lo veneren, le honren en todo, en espíritu, alma y cuerpo. Así que la invitación de hoy es
a que vayamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No invitemos a la gente al bautizo, invitémosla a un arrepentimiento. Invitémosla a pastores de asociaciones, Pastor Ted Wilson, pastores de diferentes asociaciones, de independientes, de diferentes grupos, de cualquier iglesia. La invitación es que invite a sus filigresias a arrepentirse, a apartarse del pecado. Eso es lo más urgente. Eso fue la invitación del Señor Jesús. El Señor Jesús condenó el pecado, pero no condenó al pecador. A María Magdalena le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ni aún yo te condeno, vete y no peques más. ¿Condenó a la mujer? No, condenó al pecado. Juan el Bautista condenó al pecado. Los profetas de Dios condenaron al pecado y eso les llevó a que los mataran. Caín mató a su hermano porque su hermano le había condenado el pecado, no a él. Él sabía que tenía que arrepentirse y llevar una ofrenda de corazón como Dios la pedía, no como él quería darla. Hoy muchos se sienten, se identifican que son condenados, que están siendo condenados porque no quieren abandonar las modas, no quieren abandonar el consumo de las carnes que Dios tanto las prohíbe. Dios las prohíbe porque eso no le deja entender a usted el mensaje de Dios. No le deja entender que el Espíritu Santo obra en su vida, por eso las prohíbe. Y condena la alimentación malsana, la alimentación mala, lo que destruye el cuerpo, lo condena el Señor. Tú has pedido perdón, ¿por qué? Ha pedido perdón por comer pan blanco, ha pedido perdón por comer pan integral de las tiendas, que tiene azúcar, tiene todo. Ha pedido perdón por las tradiciones que tiene, ha pedido perdón por las mentiras, el engaño, o solamente pide perdón por algunas cosas, mas no por todas. ¿Qué tan dispuesto estás tú, pastor, amigo, ministro, hermano de iglesia, junta de iglesia? ¿Qué tan dispuesto está para aliarse con el amigo de la verdad que es Cristo Jesús? Con el mensaje, a la ley y al testimonio. ¿Por qué batallas con la verdad? ¿Por qué se excusa? ¿Por qué cubre el pecado? ¿Por qué no se corrige el pecado? ¿Por qué no se disciplina? ¿Por qué no se detiene a las personas el pecado en las plataformas? ¿Por qué se le permite a las jóvenes pasar mal vestidas? Hermanas con liderazgo, pintadas, con el pelo planchado. ¿Por qué no se detiene esto? ¿Por qué no se detiene esta apostasía que está terminando, acabando con la vida de miles? ¿Dónde están los siervos de Dios? ¿Dónde están los que dijeron, los que decían que iban a pregonar este mensaje, que estaban dispuestos a darlo todo por Cristo? ¿A dónde están? Hoy vemos a muchos en la tradición con corbata, con saco, con las tradiciones del ser humano, llevando almas, llevando gente para el bautizo, complaciéndose en engañar a la gente que se bautice, gastando la plata, los diezmos en mero bautizo. ¿Dónde están esos pregoneros? ¿Dónde están los del campo? ¿Dónde están los de la ciudad? Para que digan y alcémosla hoy, digamos, no, aquí lleguemos a un final. No podemos seguir dándole vueltas y vueltas al desierto. No podemos seguir bautizando gente y engañándola y llenando blancos y gastando los diezmos que son tan sagrados, cuando hay miles de personas que necesitan conocer el conflicto de los siglos. Necesitan conocer libros de salud, necesitan saber qué es lo que Dios quiere de ellos. La plata se está invirtiendo mal, se le está dando rienda suelta a los diezmos, a las ofrendas, se está engañando con mucha estrategia, recogiendo mercados, hablando de sábado. A los jóvenes se les está engañando para llevarlos a pasear a un club, pidiendo mercados, hablando de negocios el sábado. A los jóvenes se les debe hablar en la verdad, ayudarlos, visitarles a su casa, ayudarles a que cambie su actitud, pero es visitarlo, no es con emociones dentro de la iglesia, ni con promesas falsas, no es profanando el sábado. Así que la invitación que yo hoy les hago, hoy en el nombre del Señor, es que debemos salir de Babilonia. Si usted quiere recibir el sello de Dios y ser parte de los 144,000, debe salir de Babilonia, debe vivir sin mancha, sin pecado, con la ayuda de Dios. Quizás viviremos con el pecado de ignorancia y el Señor nos iluminará y nos ayudará para irnos apartando. El espíritu del fariseísmo es algo que habla, dice, pero no vive. Ese sí es un fariseo. Pero una persona que vive la verdad de Dios y la respalda, la vive y dice que hay que vivirla, ese no es un fariseo, porque nos está motivando a vivirla, que sí se puede, que sí podemos estar en victoria en Cristo Jesús. Así que yo le invito
en esta tarde en el nombre del Señor. A que arregle la vida con el Señor en tu hogar. Tú como padre o madre, o pastor o ministro, tan responsable que somos de llevar un liderazgo. Y los padres que hemos descuidado a nuestros hijos. Algunos dicen, yo no soy culpable como padre porque es que mi hija está haciendo las cosas mal. Yo ya corregí. Sí, usted puede que lo haya corregido, pero fue culpa suya. La Biblia lo dice. En los mandamientos, en el segundo mandamiento dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Usted quizás te haya arrepentido de corazón, pero está viendo los frutos. Eva le tocó ver 930 años a sus hijos, sus nietos y bisnietos en el pecado que un día ella participó, Adán y Eva. Se arrepintieron, se apartaron, pero vieron las consecuencias. Nosotros hoy estamos viendo las consecuencias de haber tomado malas decisiones, de no haber estado velando por nuestros hijos. Y los que tienen 3, 4 hijos, 5 hijos, 6 hijos, 8 hijos. Y los que todavía quieren tener hijos para presentarlos al demonio. Los que quieren casar, creyendo que es tan fácil casarse. Piensan que es un rito rápido como es el bautizo, casarse y ya. Pero no hay consagración, no hay santidad, no hay nada. Ahí no hay nada, no está Cristo, no está el Espíritu Santo. Vivamos para Dios y verá que vamos a tener vida en abundancia. Dios ha prometido darnos su Espíritu Santo, pero solo aquellos que sean sinceros, los que vivan sin mancha, los que estén dispuestos a apartarse del pecado, porque Dios no va a llevar al cielo a ningún hipócrita, no va a llevar al cielo mentirosos que engañen a la gente. Dejen de engañar a la gente, enséñele y doctrínela, enséñele la verdad, para que usted se dé cuenta que ahí sí la gente no se bautiza. A la gente se bautiza es porque usted no le quita ninguno de sus hábitos, algunas cosas, no todas. Entonces la gente cede, porque usted le deja la moda, le celebra los cumpleaños, los halaga, los abraza, les dice que todo está bien, que estamos viviendo el mejor momento, que estamos viviendo la mejor paz total, que estamos bien de plata, que estamos... Mentiras. Estamos viviendo tiempos peligrosos. No te dejes engañar. Si alguien dice que está bien, sorpréndate. Órele al Señor, pídale sabiduría a Dios, dígale, Señor, mi pastor dice que todo está bien, pero yo sé que no está bien porque mi hogar anda mal, mis hijas ven novelas, películas, se quieren casar apresuradamente, hacen las cosas no como tú quieres, sino como ellos desean. Así que todo esto hay que revisarlo. Revise la Santa Cena, revise su bautizo. Su bautizo tuvo principio. Usted amó a Dios, entregó, apartó a Satanás de su corazón. O se apartó de una iglesia en un lugar a otro y ahora hace parte de una iglesia. Puede ser que la iglesia que usted haya profesado sea una iglesia verdadera, pero eso no le da garantía a usted de santidad. La santidad es cuando usted saque a ese pícaro, ese miserable, a esa rata que solo hace robar al mundo entero. Tiene las empresas para que robe al mundo entero. O no te das cuenta cómo hay jóvenes en la droga, en la prostitución, tanto vicio, no te dejan dormir. Estas ciudades están terribles. El pueblo de Dios debemos de salir al campo. El campo es lo mejor, pero el campo no es para que ande yo enterrado en el campo. Es para venir a amonestar las ciudades como lo hacía, y no, periódicamente. Periódicamente, no era todos los días que venía, no, tampoco. Era periódicamente. No como otros que se van para el campo y se entierran allí y no salen tampoco. Eso está mal. Ni un extremo es bueno ni el otro. El campo es lo mejor. Pero yo no le voy a decir a usted que vive en el campo que se venga a la ciudad. Viva en el campo, viva en santidad, pero venga y amoneste la ciudad. Y necesitan hombres que no se compren ni se vendan. ¿Pero qué pasó? ¿Te llegó la pensión y ahora ya no quiere salir del campo? ¿O es que usted es de los que odia a los hermanos porque están haciendo las cosas mal? Odia el pecado, pero no odie a tu hermano. No odie a tu pastor, no odie a tu iglesia. No necesita cambiar de iglesia a iglesia. Cambie tu actitud, cambie tu corazón, tu mente con la ayuda de Dios. Pero hágalo para amar al Cordero. Así que yo les invito en esta tarde que solo dejemos que Dios obre. Juan 16:8 dice que el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Dejemos que el Espíritu Santo nos convenza. Pero antes de eso, vayamos al Señor según Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a las puertas y llamo. Deja al Señor entrar en su corazón. Deja que Él está tocando a tu puerta. Ábrale la puerta y Él te sacará todas esas inmundicias. Te dará fuerzas para que usted saque todas esas porquerías junto con el Señor. Le autorice al Señor de sacar todo lo que le atormenta, toda tradición. Hoy dos cosas dañan la vida cristiana de muchas personas. Y es
el consumo de alimentos que Dios no ha dejado. Todo alimento que no ha dejado Dios, ese alimento es una desobediencia y es pecado comerlo. Y dos, las tradiciones. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, de Apocalipsis, de Daniel, muy expertos, y van a diferentes partes del mundo, muy elocuentes, muy estudiados, pero le hace caso a la tradición. Manda a llamar a la gente para que se bautice. Tiene mucho conocimiento, pero el conocimiento lo aplica para engañar a la gente a que se bautice. Cree que porque le dio una campaña de 15 días, ya está capacitada la persona para que se bautice, cuando la persona no ha tomado la decisión de apartarse del pecado. Eso es lo que deben de ver los predicadores. Es la persona está decidida a apartarse, abandonó a Satanás, no lo abandonó. Y usted dice, pero uno no sabe. ¿Cómo que no sabe? La Biblia está llena de todos esos consejos. Ministerio pastoral, que todos los pastores lo conocen, son 52 libros, que de paso los conocen y los tienen en mano, pero no lo leen, pero no lo aplican. Ahí está, cómo se debe hacer las cosas correctas, cómo el pastor debe bautizar. Ahí están las características cuando una persona se quiere bautizar, cuando él pide el bautizo, qué hay que hacerle, qué hay que hacer, qué hay que analizar, qué hay que mirar. Y no solamente es yo creo y la práctica. Y después de que ya la persona se bautice, entonces ya no va a querer practicar porque no tomó la decisión antes. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Y ese es el problema que tenemos con miles de iglesias que han crecido a lo ancho, pero a profundidad, a santidad, no quieren saber nada. Muchos hermanos con muchas verdades la rechazan. ¿Por qué? Porque no se apartaron del pecado en principio, entonces ahora les es duro. Pero yo les invito en el nombre del Señor, que le pidan al Señor y le dé fuerza y fortaleza, pero no rechacen las verdades. Dios te bendiga, Dios te guarda, Dios te guarde y te dé mucha fortaleza. Y adelante, sí podemos ser fieles a Dios. No odiemos las verdades, odiemos al pecado. No odiemos al hermano, odiemos al pecado. No odiemos a las iglesias, odiemos al pecado. No odiemos a los gobiernos, a los malos, a los de Bavaria, a los que venden cigarrillos, a los que venden medicamentos, los que venden superfacientes. No los odiemos es al pecado, porque esos que venden esas cosas que le hacen daño a su prójimo, ellos lo hacen por avaricia, creyendo que eso está bien. Pero no los odiemos al pecado. Y si tú tienes la oportunidad de estar cerca a esa persona, muéstrele, guíele, háblele con amor, con ternura, pero muéstrele que está mal, que se abandone eso, porque si no abandona eso, que le ha hecho tanto daño a miles y miles de personas, pues cuando el Señor venga, Él no lo va a llevar a la eternidad. Así que Dios te bendiga y vamos a orar para que el cielo nos ayude en esta tarde. Señor, gracias por darnos la oportunidad de poder hoy expresar lo que tú deseas que un hijo tuyo debe escuchar. Guíame a hablar tu palabra y no la mía. Bendice el mensaje, bendice a los oyentes. Guíame a ser fiel y a permanecer en las alturas de la santidad y en las normas tuyas, a la ley y al testimonio. Bendice al que escuche, para que sepa que es Dios el que lo está llamando al arrepentimiento real y que no siga engañando a la gente. Guíanos a ser fieles en Jesús. Amén y amén.